Hombres de Sami en español. Soy el pastor Juan Mora y quiero hablarte sobre la conferencia de hombres de nuestra iglesia este próximo 6 y 7 de marzo. Te cuento que me emociona mucho esta conferencia que tenemos cada 2 años, porque he visto que cada vez que se reúnen hombres juntos bajo la autoridad de la palabra de Dios, con humildad y disposición a obedecer, Dios realmente obra. El tema de este año sigue siendo No camines solo. Este título es más que una buena idea, es algo bíblico. Los hombres no fueron creados para caminar solos. El aislamiento es peligroso. Cuando los hombres se desconectan, se desvían. Cuando se esconden, crece el pecado. Cuando intentan cargar el peso de la vida por sí solos, terminan quebrándose. El enemigo ama al hombre aislado, pero difícilmente derribará a un hombre que camina en una comunidad bíblica. Escucha, personalmente puedo decirte que estoy de pie hoy porque Dios en su gracia me ha rodeado de hombres piadosos, hombres que me conocen, me desafían, oran por mí y me apuntan a Cristo cuando pierdo la perspectiva. Caminar con otros hombres ha moldeado mi fe, mi liderazgo y mi obediencia. Así que si estás cansado de vivir por tu cuenta, si estás cansado de cargar con un peso que está por aplastarte, si quieres convertirte en el hombre que Dios te ha llamado a ser, esta conferencia es para ti. Regístrate hoy mismo en samienespanol.com/eventos y prepárate para escuchar la palabra de Dios, para ser desafiado y para dar un paso hacia la verdadera fraternidad y libertad en Cristo Jesús. Ahí te espero. Amén, amén. Hay espacio, hay cupo, así que hazlo, regístrate hoy. Oremos una vez más en este día. Padre, oramos hoy, oramos especialmente en este momento por el Medio Oriente, Señor. Oramos por nuestro hermano Natanael de nuestra iglesia, que tú has usado para plantar más de 40 iglesias en Irán. Y no hemos oído de algunas de estas iglesias, Señor. Oramos por paz. Oramos por tu justicia, Señor. Oramos por sabiduría para los gobiernos del mundo entero, Señor. Para que ellos sean instrumentos de paz también, Señor. Y oramos que tú remuevas, Señor, el evil, que tú remuevas todo lo que está mal y todo lo malo en nosotros y fuera de nosotros, Señor. Empieza con nosotros, Señor, aquí. Y ayúdanos a ser agentes tuyos, Señor, de aquel que es príncipe de paz. Gracias porque tú estás en control y en ti no tenemos nada que temer. Te amamos y te pedimos que nos hables ahora, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, que recibamos fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada empezamos una nueva serie en Nehemías y vimos muchas cosas interesantes. Vimos la importancia de la oración, que debe ser nuestro primer recurso, no el último. Vimos una herramienta para orar que sacamos de la oración de Nehemías y vimos la conexión de esa oración con el Padre Nuestro. La herramienta era un acróstico. ¿Cuántos se acuerdan del acróstico? Gracias. Ara, como arar sin H. De manera que cuando oremos, ara, y A era para qué? Adoración a Dios. La R era para reconocer nuestros pecados. Y la última A era para qué? Apelar, amén, apelar a la misericordia, a la gracia y a las promesas de Dios. Lo vimos ahí en Nehemías. También vimos la importancia de la confesión clara, específica. Y explicamos que la confesión es algo que usted inicia. Por difícil que sea, es mejor confesar que ser descubierto. Amén. La confesión no es buena para la reputación, pero es tan buena, tan vital para el alma. La confesión debe ser también la respuesta a cuando nos corrigen. En vez de tener una actitud defensiva, si te corrigen es una bendición. Y la respuesta debería ser confesión, no defensa.
Lo que me lleva a pedirles perdón a ustedes hoy por algo. Ayer yo hice un video invitando a personas a escuchar el mensaje de hoy y lo hice mientras estaba manejando. Y aunque estaba en el self-driving mode de Ford, del carro y un highway bastante solitario, eso sería defenderme, eso sería excusarme. Y la verdad es que estuvo mal hacerlo. Yo les pido que por favor me perdonen por ese mal ejemplo. La próxima vez estacionaré el carro, primero como debe ser. Gracias a todos los que me enviaron un texto corrigiéndome. Creo que en una iglesia saludable los primeros que tienen que pedir perdón, los primeros que tienen que reconocer su pecado, empieza desde el púlpito con los líderes. Amén. Y no somos más nada que nadie. Todo lo que significa líderes simplemente somos sus primeros servidores. Así que gracias de verdad por la corrección. Y les pido perdón. Qué gran bendición para mí tener una familia como ustedes que siente la libertad de corregirme. Lo necesito. Aquí, una vez más, nadie es mayor que nadie. Somos una familia y estamos creciendo juntos. También vimos en Nehemías 1 que Nehemías recibe una mala noticia acerca de la ciudad de su pueblo. Cuando Nehemías recibe esa noticia, si usted no sabía, él vivía a más de 1,000 millas de su pueblo, más de 1,600 kilómetros. Y la mala noticia fue esta, que el pueblo de Dios que había escapado después de una gran persecución que hubo, de esos que escaparon, le dijeron a Nehemías en el capítulo 1, versículo 3, vimos, dice, están en gran mal y afrenta. El pueblo está mal, pero hay más que eso. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. El pueblo está en ruinas, en escombros, destrozados, sus muros y sus puertas quemadas, dejando al pueblo en peligro de robos, de violencias, desmoralizados completamente, sin protección alguna. Y recuerde que cuando Nehemías recibe esta noticia, él está a 1,600 kilómetros de distancia. Cualquiera de nosotros pudiéramos haber dicho, bueno, no fui yo el que pequé y ellos están bien lejos, I'm sorry. Pero eso no es lo que él hace. A pesar de lo difícil que era el transporte en aquel entonces. Pero la distancia no era el único problema que tenía Nehemías para ayudar al pueblo. Nehemías tampoco tenía los documentos necesarios para viajar. Así como yo, no tenía papeles para cruzar las fronteras que había que cruzar para llegar a Jerusalén. No es broma, es la verdad. Él estaba y era parte, su jefe, como vamos a ver en un segundo, parte del imperio de Persa. Y era bien celoso con sus borders, con sus fronteras. Y Nehemías sabía que aún queriendo ayudar no podía ir a ningún lugar porque no tenía visa para salir. Encima de eso no tiene recursos personales. Pero como si esos obstáculos fueran pocos, Nehemías tiene un empleo que en cualquier momento puede morir. ¿Por qué? Porque su oficio era copero del rey. Toda comida y toda bebida que el rey iba a comer y tomar, Nehemías tenía que probarla primero, porque en ese tiempo una de las maneras que quitaban a los reyes del poder era envenenándolos con comida y con bebida, porque los ejércitos eran bien fuertes y era muy difícil penetrar a los nobles del rey. Así que lo hacían a través de la comida. O sea que cada vez que Nehemías probaba algo que el rey se iba a comer o algo que el rey iba a tomar, su vida peligraba. Y sin embargo, a pesar de todas estas trabas y obstáculos, aunque Nehemías inicialmente se entristece y llora por la noticia, como todo ser humano lo hubiera hecho y debe hacerlo, dicho sea de paso, no saltes el luto en tu vida para que puedas sanar. Saliendo de su luto, Nehemías
nos muestra la diferencia que hace tener una relación viva con el ser más poderoso del universo, con Dios. Y en vez de llorar en las manos de la noticia, la mala noticia, o en manos de la miseria, Nehemías decide llorar en las únicas manos que enjugan nuestras lágrimas. Él llora, pero llora en las manos de Dios en oración. Solo eso nos enseña mucho a nosotros hoy. Nuestro problema es que nos entristecemos, pero no buscamos a Dios fielmente. Nuestro problema es que lloramos en manos de la mala noticia o en manos de la mala situación, olvidando que allí no hay consolación. No es que no podemos llorar, sino que estamos llorando en las manos equivocadas, porque hay unas manos que si lloras en esas manos, tus lágrimas serán absorbidas y recibirás consolación. Esas son las manos de Cristo Jesús. Lo que lleva a Nehemías, a Dios, en un momento tan desesperante, donde él no tiene nada de recursos para enfrentar la situación, pero él va delante de su Dios, y eso se llama convicción. Y usar la pizarra hoy, pero no quise usarla porque no quiero que el mensaje se extienda, quiero respetar su tiempo, pero eso se llama convicción. Él sabe que el pueblo está en ruinas, pero él también sabe quién es Dios. Aleluya. La convicción de saber que por encima de toda mala noticia, el único eterno, el único todopoderoso, el único que tiene la verdadera última palabra es Dios. Convicción es, y está tomando notas, un convencimiento de algo o de alguien, o de un conjunto de creencias que has creído como la verdad convincentemente. Convicción es más que creencia. Yo siempre digo que la diferencia entre la Coca-Cola, la real, porque la de dieta no es Coca-Cola. La diferencia entre la Coca-Cola, mi esposo y yo, es que yo creo que la Coca-Cola es mala para mí. Ya me sé todas las estadísticas, 8 cucharadas de azúcar en cada 8 onzas, La diferencia es que para mi esposa no es una creencia solamente, es una convicción. Yo creo que es mala para mí, pero si me ofreces una, me la voy a tomar. Como la que tomamos anoche en la boda de Brandon, que eran Coca-Colas mexicanas, las mejores que hay en el mundo. Amén. Gracias, hermano. Nunca dice amén, pero ahora dice, no, mentira. Eso es un chiste. Es cierto, es cierto. Para ella es una convicción. Significa que te lo puedes ofrecer Coca-Cola y rara vez ella va a tomar Coca-Cola. Porque es una convicción. Y por eso ella luce como luce y yo luzco como yo luzco. Right? Pero convicción es algo que tú has abrazado como la verdad. Más que creencia, es cuando te adhieres a algo y estás dispuesto tanto a vivir como a morir por eso, porque has abrazado esa creencia como la verdad. Y por supuesto, cuando te adhieres a algo como si fuera la verdad, y eso en realidad no es la verdad, porque hay convicciones bíblicas y convicciones no bíblicas, ahí la convicción es peligrosa, porque vas a vivir y a morir por algo que no es verdad. Como antes, que yo pensaba que ir al cine era pecado. Yo pensaba que eso estaba bien claro en la Biblia. Yo no estoy diciendo, de hecho sea de paso, que usted debe ir a ver todas las películas que hay en el cine. Hay muchísimas películas que yo no veo ni en el cine ni en mi casa. Pero es cierto que yo estaba abrazado y era una convicción y por eso nunca iba a un cine y por eso juzgaba a otros que iban al cine. Mira, a los cristianitos saliendo de la iglesia y yendo al cine. Y el creído y el arrogante y el fariseo era yo, no ellos. Pero ahí ves un ejemplo de cuando te abrazas a una verdad, se vuelve una convicción, pero eso no era realmente verdad. Vas a sufrir por eso también.
Por eso es peligroso la convicción. Tienes que definir cuáles son tus convicciones y tienes que realmente hacer el trabajo arduo de search your heart, de examinar tu corazón para ver si esa convicción viene de la Biblia o no. Pero a la vez, cuando tu convicción está arraigada a la verdad, se llama fe y confianza en Dios. Aleluya. Y eso te da valentía, eso te da visión, eso te empuja a obedecer esa visión. Escucha, obediencia es la ejecución de la visión para que esa visión no solo se quede en un sueño. Empuje donde Dios allí hace cosas extraordinarias en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros, como lo hizo con Nehemías, sin Nehemías tener recursos. Decir que Dios iba a usar un hombre que nadie conocía, cuyo trabajo era el copero del rey, a más de 1,600 kilómetros de distancia, sin papeles, para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, que también estaba rodeado de enemigos y ladrones. Eso es insólito. Pero por eso Dios se llama Dios. Aleluya. Y por eso Nehemías nos enseña que todo hijo e hija de Dios tiene una tarea en esta vida, en la misión de Dios, que tiene un impacto eterno para personas. Por eso vivir tu vida para ti mismo y para perseguir más y más cosas materiales es desperdiciar tu vida. Gloria a Dios por ese aplauso, a esa verdad de la palabra del Señor. Hay un propósito mejor y mayor para ti en Cristo. No desperdicies tu vida. Aún tu dolor es algo que Dios puede usar para que consueles a otros. Piénsalo de esta manera. Lee esto pausadamente conmigo. La trágica hipocresía del amor que decimos tener por Dios es que el encanto de la seguridad en esta vida nos permite asumir riesgos cada día por nosotros mismos, pero nos paraliza para asumir riesgos por Dios y por la misión de Dios. Ignorando que la mayor seguridad que podamos tener es la que Jesús promete en una eternidad con Él. Nos hacemos los sordos y los ciegos a la realidad que toda promesa que este mundo nos ofrece se esfuma en la muerte en menos de 100 años, renunciando al único que ha conquistado la muerte. Si no puedes decir amén, diga ouch. Esta travesía con Dios, esta aventura, que es mejor que todo lo que el mundo te puede ofrecer, comienza como comenzó Nehemías. ¿Cómo? Comunión con Dios. Orando, ayunando. Buscar a Dios es demostrarle a Dios que dependemos de Él. Ahora, Nehemías no se quedó orando solamente. En el ayuno de oración, él también hizo un plan. Él no se quedó ahí. Él le pidió a Dios sabiduría, formuló un plan y, clave, tomó pasos de acción. Hermanos, a veces todo lo que tenemos que hacer es tomar un paso. Un paso. Como nuestros hermanos lo hicieron hoy. Un pasito en dirección hacia Dios es mejor que 1000 planes en tu mente. Una persona simple que tome un pasito de cercanía a Dios es mucho más inteligente que el pensador más profundo. El progreso no solo es visión y plan, el progreso es acción. Sin acción no hay progreso. No es que Jesús no nos llame, no es que Jesús no te hable cada domingo desde su palabra a través de su Espíritu Santo. Es si estás respondiendo, si estás tomando un pasito real en la dirección correcta. Arrepentimiento es un paso hacia la voluntad de Dios. Arrepentimiento no es solamente lágrimas y contrición, es un giro de 180 grados donde empiezas a caminar al lado opuesto, caminando hacia la voluntad de Dios. Y qué desagradable es cuando hacemos un plan y no tomamos pasos reales en esa dirección. ¿Qué pasito debes tomar tú hoy hacia Dios? ¿Cuál exactamente? Defínelo y toma ese paso.
Quizás pueda ser finalmente rendirte a Dios y volverte miembro de una iglesia local. Sea esta o sea otra iglesia fiel a la Biblia. Comprometerte con la novia de Cristo, su iglesia. Quizás sea hacer un compromiso fiel de que te vas a congregar fielmente los domingos. De que no importa qué pase, vas a escuchar la palabra de Dios congregándote, reconociendo que ese mandamiento lo dio Jesús mismo para tu bien. Y que recibimos fe por el oír y el oír de la palabra de Dios, como dice Romanos. Cuando mi esposo y yo salimos de vacaciones, la razón por la cual nos congregamos y buscamos una iglesia que juzgamos que sea la iglesia más bíblica posible, a no más de 30, una hora de donde estemos tomando vacaciones. La razón por la cual nos congregamos no es por legalismo, no es que si no nos congregamos el Señor va a estar, va a terminar mi vida ese día. No. Es porque reconocemos que yo necesito oír la palabra de Dios. Quizás ese pasito sea no dejar que este día termine sin involucrarte en un grupo pequeño. Puede ser en el grupo de razones para creer, que comienza pronto. O quizás en un grupo de hombres. O empezar a asistir los lunes en la noche a uno de nuestros grupos G4, a los cuales puedes entrar en cualquier momento. No es como esas clases que tú entras y si te fallaste 2 o 3. No, puedes entrar en cualquier momento. Donde estamos viendo material acerca de la ira, acerca del luto, acerca de otras cosas. O quizás debe ser parte de un grupo de lugar seguro, donde puedes sanar las heridas del corazón y saber cómo lidiar con el trauma en tu vida. O quizás ese pasito sea servir en un ministerio. Hay muchas oportunidades. Nehemías no se quedó orando solamente, tomó pasos de acción. La pregunta no es ¿dónde encaja Dios en la historia de mi vida? No. La verdadera pregunta es ¿dónde encaja mi pequeña vida en la gran historia de la misión de Dios? Somos personas diferentes, pero somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Piénsalo de esta manera. Piénsalo como si todos nosotros fuéramos bomberos. Bueno, quizás algunos. Yo no estoy hablando del chiste del hombre que era bombero. Quizás algunos estén pensando en eso. Déjeme aclarar. Hay un chiste de un hombre que fue a su doctor y el doctor sabía que vivía al lado de una estación de bomberos y le dijo al paciente, ¿usted está seguro, señor, que vivir al lado de la estación de bomberos no le está afectando en nada? Porque el hombre decía que estaba bien, todo estaba bien. El doctor le dice, ¿estás seguro que no está afectando? Y dice, no, doctor, para nada. Muchacho, se me estaba afectando. No, me pareció una sirena. Pero mal pensado, hermano. Yo no estaba pensando en eso cuando dije eso. Volvamos al mensaje. Estamos hablando de ser un miembro del cuerpo de Cristo, pero ser parte del mismo cuerpo, cuyo la cabeza es Cristo, no un pastor, dicho sea de paso. Y le estoy diciendo, piénselo como un bombero. ¿Usted ha visto alguna vez un camión de bomberos? Es súper complicado. Tiene no sé cuántas palancas, grúas diferentes, distintos tipos de bombas de aguas. Un solo camión de bomberos. Requiere diferentes bomberos operar diferentes cosas en ese camión para poder apagar un fuego efectivamente. Sin embargo, aunque tiene funciones diferentes, todos son bomberos, todos son parte del mismo equipo, una familia. Aún mayor es la iglesia de Jesucristo. Funciones diferentes, pero somos parte del mismo equipo, somos una familia. Quizás algunos, sé que algunos me han criticado porque yo solo tengo margen para apagar los fuegos más grandes, pero es que una iglesia limitada a solo algunos líderes no es una iglesia saludable. Porque la obra de Dios es de todos. Eso se llama el sacerdocio de todo creyente, donde todos servimos y todos ayudamos. Anoche estaba en esta boda y uno de los que estaba en la mesa que va a nuestra iglesia me comentó que un hombre en nuestra iglesia que conocemos se había accidentado y yo ni me había enterado. Le digo, wow, qué cosa, yo no sabía nada, man.
lo hubiera visitado. ¿Y sabes lo que este hombre me dijo? Qué lindo. Yo, no te preocupes, pastor. Nosotros, su grupo de hombres tomó mejor cuidado de él de lo que usted hubiera cuidado de él. Qué lindo, hermanos. Hay un hermano que entiende. Yo no me ofendo por eso, es la verdad. Pon tu mano en el arado. No solo ores y ayunes. Toma acción como lo hizo Nehemías. Permítame recordarle la diferencia, si está tomando nota, entre un fanático y un jugador. El fanático ve de lejos, el jugador se mete en el juego. El fanático critica, el jugador es parte de la solución. El fanático vive para vivir cómodo, el jugador vive comprometido con la misión. El fanático consume solamente palomitas de maíz, el jugador contribuye. El fanático quiere trofeos para decir su equipo esto y lo otro. El jugador está dispuesto a llevar su cruz diaria para obtener la victoria. Encuentra un lugar, por pequeño que sea, donde puedas servir en tu iglesia local. No solo seas un espectador, sino que unidos vivamos en misión con Dios. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Yo me acuerdo el día que mi hijo Anthony estaba jugando fútbol y algunos de los padres, era una práctica, gracias al Señor, era una práctica y estaba jugando fútbol y los padres le estábamos gritando a los muchachos como si nosotros supiéramos jugar mejor fútbol que ellos. Muchacho con 17 años, lleno de músculos, y aquí el gordito gritándole, ¡haz lo mejor! Y nunca se me va a olvidar, el coach para la práctica, se acerca a donde están todos los padres, llama a un muchacho que tenía un montón de chalequitos, que por supuesto a mí me quedaba apretadito el chalequito. Yo jugué con el chalequito abierto porque había mucho calor. ¿Y sabe lo que hizo el coach? I kid you not, Dios es mi testigo. Le dijo, perdónenme, pero ustedes esto no es animar a los muchachos. Esto es denegrarlo con sus palabras. Vamos a hacer un juego entre todos los padres y los muchachos. Por supuesto me pusieron de portero. Casi me ponen de pelota, pero... Y yo, bueno, el orgullo humano. Son muchachos, ¿no? Yo en mis tiempos. Mira, hermano, nos metieron 5 goles como en 2 minutos. El coach paró la masacre y dijo, eso es para que ustedes vean que no es tan fácil como se ve de afuera. No sea fanático, sea jugador en el cuerpo de Cristo. Otra cosa interesante de Nehemías capítulo 1 es que Nehemías no emprendió un proyecto porque se lo inventó al azar. Dicho sea de paso, el punto dice número 2 porque primero lo dimos la semana pasada, al final del mensaje, esto estuvo aquí. Pero Nehemías no emprendió un proyecto al azar. Nehemías ya estaba siendo fiel a Dios. Él era un fiel cristiano en su trabajo, fiel a la voluntad de Dios. Que Dios ya le había revelado los primeros libros de la Biblia, los había traído a su mente, porque ¿qué? ¿De dónde sacamos? Quizás alguien lea este punto, sobre todo los seminaristas que amo tanto, que me critican todas las semanas. Y usted dice, ¿de dónde usted saca ese punto del pasaje? Vamos a ir viéndolo poquito a poco en este y en el próximo punto. Pero Nehemías puede en su oración, citar las escrituras porque se las sabía. Nehemías ya está siendo fiel. La voluntad de Dios, hermanos, no está perdida, está en su palabra. Y digo eso porque hay tantas personas buscando todavía hoy la voluntad no revelada de Dios sin vivir una vida en la práctica que ya honre la voluntad claramente revelada de Dios en su palabra. Queremos saber las cosas ocultas sin practicar las cosas simples que ya Dios nos ha revelado. No es tan complicado, es ser fiel. Sirve a Dios que te da la vida, que te da el trabajo, que te lo da todo. Le doy un ejemplo, sin nombre por supuesto. Cuando estábamos en la serie de Apocalipsis, un hombre que yo no conocía se me acercó después del servicio y me preguntó, pastor, yo soy cristiano y yo quisiera que usted me pudiera dar una explicación profunda y detallada, dijo él, del significado de los 4 jinetes en el Apocalipsis. ¿Usted puede?
Yo le respondí, mi hermano, porque me dijo que era cristiano, no pretendo ser un teólogo, pero creo que por la gracia de Dios te puedo explicar el significado de cada jinete, o por lo menos intentarlo. Pero permítame hacerle una pregunta, ya que usted dijo que era cristiano. ¿Usted asiste, se congrega regularmente en una iglesia? Yo nunca lo había visto. ¿Usted asiste, se congrega regularmente en una iglesia? No, no muy regularmente, me dijo. ¿Usted está buscando comunidad en un grupo pequeño? ¿Un grupo de estudio bíblico? ¿Un grupo de accountability? ¿Cómo es? ¿Rendición de cuentas? ¿Cristiano? Todavía no, pastor. ¿Cuál fue la última vez que compartiste del amor de Jesús con un no creyente? Casi nunca lo hago, pastor. No me acuerdo cuál fue la última vez. ¿Apoya fielmente la obra y la misión de Dios dando a Dios financieramente en alguna iglesia local? No tiene que ser esta. Reconociendo que Dios es quien te lo da todo. No, en realidad no hago eso. Entonces, hermanos, yo le dije con todo el amor que yo pude. Mira, no te va a ayudar la explicación de los jinetes de Apocalipsis. Porque ahora mismo lo que usted me está diciendo es que vive en rebelión a lo que es simple y claramente revelado en la palabra de Dios. ¿Por qué no nos permites ayudarte a rendirte primero? Rinde primero eso y sana. Y después te explico los 4 jinetes. Porque si no estás dispuesto a cambiar la postura de tu corazón con lo simple, lo complicado te va a aterrar y te va a hacer de juicio. Iglesia, no te opongas en rebelión a lo simple. La Biblia dice que la rebelión es como pecado ¿de qué? De hechicería. Es bueno tener una visión para tu vida, es bueno tener un plan, pero obediencia es la ejecución de esa visión, es hacer algo por aquel que nos da la vida, en respuesta a lo que Él ha hecho. La salvación no es por obras, ni tan siquiera por buenas obras, pero la verdadera salvación por la gracia de Cristo siempre viene acompañada de muchas buenas obras. Obedezcamos a Dios para su gloria y para nuestro gozo y para nuestro bien. Nehemías pudo ser fiel con una tarea tan grande porque ya era fiel en lo poco. Hay muchos por ahí que he visto por Instagram que ponen, Dios dice, en lo mucho me pondrá. Literalmente he visto eso en Instagram. Y digo, no, eso es quitarle la primera mitad a esta promesa. Esa es una media mentira, tamaño Twitter o Reel. La verdad es que lo que Dios realmente dijo fue, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Tener mucho cuando no eres fiel a Dios en lo poco es una maldición para ti, no una bendición. Es triste cuántas personas yo conozco que Dios ha bendecido en esta iglesia. Ha bendecido en gran manera. Personas que antes estaban involucradas en la iglesia local, viviendo en misión con Dios. Y ahora que tienen mucho materialmente hablando, viven distraídos de Dios y su misión. Eso no es bendición por más que tengas. Por eso es que yo digo que a mí la escasez y las pruebas no me asustan. Porque esas nos ponen de espalda donde solo podemos mirar al Dios de los cielos. Lo que me asusta es la abundancia. Porque esa te puede hacer caer en el engaño y la mentira de que ya no necesitas a Dios. No seamos necios. ¿Qué va a hacer todo el dinero y los negocios por nosotros cuando vengan por nuestra alma? Dice Jesús. Yo no estoy diciendo que tengo nada contra los ricos o que Dios ama a los ricos tanto como a los pobres. Amén. Tampoco estoy diciendo que es malo tener cosas. Pero sí es una perdición segura cuando esas cosas te tienen a ti. Cuando ese es el caso, tus sueños son materiales y no tienen nada que ver con Dios y su misión. Y es una artimaña del enemigo porque nuestro enemigo quiere que desperdiciemos la vida. Hay una frase hermosa, yo no sé de dónde viene, yo no pude encontrar se le atribuye a demasiados autores o no sé en realidad quién fue el primero que la dijo, pero hay una frase que dice, me encanta, dice, cuando los pescadores ven que el mar está demasiado fuerte y no pueden salir a pescar, los pescadores invierten el día en reparar las redes. O sea,
son fieles a su vocación. No desperdician el día porque no pudieron salir a pescar. Nehemías pudo, con la ayuda de Dios, ser el gran constructor y estratega e ingeniero y todo lo que fue gran líder para reconstruir los muros de una ciudad entera, porque antes que llegara esa gran tarea, él le era ya fiel a Dios. Él estaba reparando redes, él estaba listo. Hablando de tareas a Dios, observa dónde Dios ya está trabajando y únete a su obra allí. Eso es un consejo que, aunque no es fácil verlo en el pasaje, yo quiero que ustedes lo vean desde el pasaje, y también quiero admitir que este es un comentario del pasaje del pastor Blackaby. Miren esto, qué lindo, así no desperdiciamos tiempo. Observa dónde Dios ya está trabajando y únete a su obra allí. Porque al final Dios es el que cambia, right? Sin que Nehemías lo supiera, los planes para esta operación de Dios usar a Nehemías para reconstruir el templo y los muros, Dios en su omnisciencia, en su infinita sabiduría, los había puesto en marcha muchos años antes de Nehemías. ¿Cómo así? Mira esto que interesante está, hermoso. Casi 100 años, por eso hay que prestar atención, cuando tú lees la Biblia, y el versículo 1 dice, palabras de Nehemías, y te dice el tiempo donde vivió y el rey para quien él trabajaba. Eso es importantísimo. Casi 100 años antes de Nehemías, cuando Zorobabel comenzó a reconstruir el templo, algunos gobernadores de Persa, porque él estaba en el imperio de Persa, se opusieron a que los templos se reconstruyeran. Y el rey de Persa, que en aquel entonces era llamado Ciro, de la línea del mismo imperio persa para el rey del cual Nehemías trabaja ahora, el jefe de Nehemías, ese rey dejó bien claro que él sí apoyaba la reconstrucción de los templos y lo estableció como un decreto firme e irrevocable. El punto es que mucho antes de que Nehemías llegara, Dios había establecido la disposición en el corazón de Ciro y los reyes de su mismo imperio que le siguieron, incluyendo al rey del versículo 1 aquí. En otras palabras, Nehemías se involucró en una misión en la cual Dios ya estaba trabajando. Y por cierto, la razón por la cual Ciro hizo esto es súper interesante y nada nuevo. Ciro temía perder su poder como rey. Y como habían tantas personas que creían, él temía de que él decir no a la reconstrucción de los templos, que la gente no iba a votar por él. O sea, lo hizo por votos. Y de esa manera, no perder su poder, autorizó la reconstrucción de todos los templos, hizo esta ley. Esperando, dice la historia, que si uno de esos dioses, no solo los votos, pero que si uno de esos dioses era el Dios verdadero, porque no conocía al Dios verdadero, que ese Dios tuviera misericordia de él. Ese era el Dios de Nehemías. Menciono este pedacito de historia extraño, porque aún con motivos no buenos de Ciro, Dios usó esos eventos para equipar a Nehemías con todo lo que Nehemías necesita para reconstruir Jerusalén, sus muros, su templo, los papeles, porque él pidió al rey papeles para poder viajar y se los dio, y le dio materiales. Lo vamos a ver más adelante en la serie. El punto de esto es: cuando pienses que Dios no está trabajando, confía. Dios está obrando aún cuando no lo puedes ver, aún cuando no lo puedes percibir. Dios está en completo control siempre. No te desesperes por lo que sale en las noticias. Los tiempos, las sazones y el universo entero siguen en las manos de Dios. Por eso dice el Salmo que las naciones le pertenecen al Señor. Venga lo que venga, venga cáncer, venga calamidad, venga guerra, venga muerte. Tú busca a Dios y su reino primero, por encima de todo, y descansa en Él. Porque si estás en Cristo, terminarás en gloria con Él. Lo importante que debemos notar es que Nehemías no solo aplicó discernimiento a la voluntad de Dios, por lo que él ya conocía de Dios en su palabra, sino que también confirmó sus posibilidades mediante lo que Dios ya estaba haciendo en la historia. Pensó. Dios le dio un cerebro para pensar. Nehemías conocía de estas cosas. Él sabía del decreto de Ciro en el pasado en cuanto a su disposición de construir el templo. Y eso
que Dios había permitido le dio confianza a Nehemías de acercarse al rey con la necesidad en el capítulo 2, que vamos a ver otro día. Algo similar nos sucede a ti y a mí. Claro, no igual, exactamente igual. Pero cuando Dios te llama a algo, tú vas a empezar a ver evidencias de la acción de Dios tarde o temprano. Tú obedeces, como lo hizo Abraham. Tú obedeces, aunque no veas nada, pero tarde o temprano tú vas a ver que Dios estaba bien, que Dios estaba contigo. Puede que se presente como una carga que persiste en tu corazón y no sabes por qué. Puede ser algo que cuando estás orando y teniendo comunión con Dios resurge en tus oraciones una y otra vez. ¿Qué es lo que le sucede a Nehemías? Una carga que te aprieta el corazón y no te suelta. Es cierto que hay que discernir para que no vaya a ser nuestra carne o un capricho, pero no descarte que es Dios a través de su Espíritu Santo quien a veces pone esas cosas en nuestra mente. ¿No te ha pasado que has estado en un restaurante alguna vez y Dios te dice, háblale a esa persona de mí, háblale a esa persona de mí? Y tú estás como que yo no. Eso sería, pero aquí no, mejor que vaya a la iglesia un día. Obedece a Dios y no serás decepcionados. En otras palabras, Dios está trabajando. Y es cierto que no todo viene de Dios, pero hay muchas cosas que sí vienen de Él. Ahora, si no obedeces a Dios con las cosas simples, con la voluntad revelada de Él, dice la Biblia que entristecemos al Espíritu Santo. A veces estamos tan desconectados de Dios y su misión que ya ni oímos la voz del Espíritu de Dios en nosotros. Pero hay cosas que es Dios quien las pone en tu mente para que tú hagas algo para su gloria, para el bien de tu prójimo. Y muchas veces no actuamos en eso que Dios pone en la mente por temor a lucir como tontos, o por el costo, o por el riesgo, o porque simplemente no queremos obedecer. Martín Lutero decía algo que me encanta. Martín Lutero decía, es cierto que Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y Dios te envía a amar a tu vecino, quien sea que fuera. Ora al Señor hoy y dile, Dios mío, abre mis ojos para ver dónde tú estás trabajando, en quién, y dame la fuerza para acercarme y hacer algo, a tomar un paso. No desperdicies tu vida. La tragedia no es una vida difícil de este lado de la eternidad. Eso no es la tragedia. La tragedia más grande es desperdiciar tu vida en mil cosas menos en la misión del Dios que te da la vida. En las palabras del pastor Francis Chan, mi miedo no es el no tener éxito en la vida. Mi verdadero miedo es más bien tener éxito en cosas que realmente no importan para una eternidad. Número 4. Dios no le teme al tamaño de tu petición. Quiero que te salgas alentado de aquí. Dios no le teme al tamaño de tu petición. Puedes pedirle a Dios cosas difíciles y grandes, porque no existe una sola petición que podamos llamar grande comparada con el tamaño de Dios y quién Él es. Mire lo que dice la oración. Para usted poder entender la oración de Nehemías, Nehemías dice algo a Dios que yo digo, uy, qué fresco, digo yo, qué osadía. Pero para usted entender la oración de Nehemías, usted tiene que entender de dónde la sacó. Cuando él le citó a Dios sus propias palabras. Para entender la oración de Nehemías, en Nehemías 1, tiene que ver la oración que Nehemías citó en Deuteronomio 30. Y mira esto, qué hermoso, hermanos, esta oración. Es una promesa que Dios dio y dice, y será... Deuteronomio 30 dice, y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, Jehová también volverá a tus cautivos
y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Es la promesa de Dios para nosotros. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Esto es el Antiguo Testamento y ya está hablando de la circuncisión del corazón. Y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas, porque no hay nada más grande en la vida que amar a Dios. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy, y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. A la luz de esa promesa de Dios, mira ahora lo atrevida que es, o aparentemente atrevida la oración de Nehemías. Ahora mírala, 1:7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste. O sea, él empieza con arrepentimiento, como ya vimos. Y dice, versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. ¿Cuál palabra? La que acabamos de leer. Diciendo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, ya yo os juntaré y traerlos al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y mire, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, le dice Nehemías a Dios en oración, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído de oración de tu siervo y de oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy que próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey, porque yo servía copero al rey. En otras palabras, Dios, tú dijiste que me ibas a bendecir si nos arrepentimos. Estoy aquí para decirte que estoy arrepentido de corazón. Ayúdame, cumple tu palabra. ¡Qué petición tan enorme! Nehemías reverentemente le lee a Dios las mismas palabras que Dios había dicho. Y le dice, Señor, eso que tú prometiste, hazlo ahora y úsame como vaso y como vehículo para que suceda. La petición era gigante. Sin embargo, Nehemías sabía que comparada con Dios, aleluya, aleluya, esa petición es pequeña. Comparada con Dios y quien Dios es, y con el tamaño de la majestad de Dios, ninguna petición es grande para el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, que hace lo imposible. Qué difícil nos es creer eso a veces. Qué difícil nos es creer por nuestra impaciencia que nuestra petición es más grande que Dios o que nuestras peticiones son demasiadas. Hermanos, no hay comparación entre la grandeza de Dios y tu petición, no la hay. Yo quisiera tratar de ilustrarte esto. Imagínate una planta dentro de tu casa al lado de los famosos árboles rojos redwoods de California. Imagínate eso. Así es el contraste entre el tamaño de tu petición y Dios. Si tu petición es del tamaño del planeta Tierra, no te preocupes. Comparado a la Tierra es como si Dios fuera el planeta Sol. Más de 100 veces más grande que la tierra. Y Dios es aún más grande que eso. De hecho, Dios hizo al sol. Y si tú piensas que tus peticiones son muchas, tantas que pueden llenar un libro entero, no te preocupes, porque comparado a ese libro, Dios es la librería entera que puede absorber ese libro de peticiones con facilidad, porque Él es Dios. Y es el mismo ayer, hoy y por siempre.
No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. No hay petición tan grande comparado a quien Él es. Muchas veces Dios me ha enseñado a través de cosas tan simples. Yo tengo un hermano que, no voy a decir el nombre, pero de todos mis hermanos es el más gordito, como yo. Le gusta hacer chistes. No digo su nombre, pero es que él está casado con una colombiana. Pensándolo bien, ahora me doy cuenta, yo creo que ese es el problema de que está casado con una colombiana. No, mentira, es un chiste. Pero en serio, este hermano mío me ha enseñado esta verdad varias veces. Lo tonto es que a veces yo he sido en no pedirle algo a Dios más grande. Porque en mi mente sería como ofensivo, demasiado atrevido pedirle a Dios algo tan grande o tan difícil. Me lo ha mostrado con cosas simples. Como alguien que nos encontramos una vez en un país hermoso llamado Perú. Alguien que nos encontramos una vez que estaba regalando algo y que el cartel decía, llévese gratis. Fue impresionante para nosotros porque eso que el hombre tenía no era común. Y yo con mucha vergüenza le pido a ese señor si puedo tener uno, pero mi hermano amablemente le pide 3. Y se lo dan. Y después me entra envidia a mí, cuando en realidad él, mi hermano, no hizo nada malo. Estaban regalando eso, no había límite. Yo fui el penoso que me fui con un solo aguacate para toda la familia y él se fue con 3 para regalar 2. En mi envidia de que él ahora tiene 3 aguacates y yo 1, en esa envidia lo juzgo, pero la verdad es que él no pidió con motivos impuros ni diferentes a los míos. Sería pecado de mí juzgar sus motivos, los cuales yo no conozco. Tampoco había una regla ni un cartel que dijera que solo se podía llevar un aguacate a la persona. Él simplemente reconoció a quien le pedía y que a quien él le pedía podía darle 3 y no 1 si él quisiera. Y simplemente preguntó y se lo dieron. Hermano, la razón por la cual oramos en el nombre de Jesús es porque si Jesús no aprueba mi petición ante Dios Padre, no lo va a conceder. Dios sabe por qué, Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero eso no nos debe limitar de pedir, eso más bien nos debe dar libertad de pedir en grande. A veces me dictan loco por soñar, por ver a 5 congregaciones de Summer en español en Raleigh-Durham, en el este, oeste, norte, sur, por ver iglesias plantadas en España. Pero ¿sabes por qué le podemos pedir cosas grandes? Porque Nehemías lo hizo. ¿Tú sabes lo que es juntar naciones con todo el rollo que había en ese tiempo? Pero es que no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios. Y es increíble qué pequeñas nuestras peticiones son. Porque en vez de tú orar por una casita, si tus sueños se alinean con Dios, tú pudieras más que una casita. Señor, si es tu voluntad, tú me puedes dar esta casita. No me la tienes que dar. Tengo más de lo que merezco y necesito, pero si tú quieres Dios y es tu voluntad, no solo te pido por esta casita, te pido que todo el mundo en esta cuadra venga a tus pies y me uses a mí para ser un buen vecino y llevarles el evangelio. Ahora estamos orando en grande. Ahora estamos orando en grande. No hay petición grande delante de un Dios que es el Dios altísimo. No hay comparación entre la grandeza de Dios y tu petición. No la hay. Lo que pasa es que tus sueños están divorciados de los de Dios y has caído en el engaño que tus sueños son mejores que los de Él. Termino con esto. Comienza con algo pequeño y deja que Dios quebrante tu orgullo. Este punto lo vamos a continuar cuando regresemos a Nehemías, o mejor aún, lo puede ver en sus grupos de estudio bíblico. Lo voy a enviar al pastor Juan
unas notas acerca de personas orgullosas y el contraste entre personas orgullosas y personas quebrantadas. Pero comienza con algo pequeño y deja que Dios quebrante tu orgullo. Dios nos ha dicho bastante por hoy en su palabra, así que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ahora queremos tomar paso de acción. Queremos tomar acción. No queremos que esto se quede en un mensaje. No queremos solo una visión y un plan. Queremos eso. Pero queremos tomar un paso. En el nombre de Jesús, Señor, empújanos a hacer lo correcto. Danos la fuerza, la valentía de humillarnos, de confesar y de decir, ¿sabes qué? Tengo que caminar hacia el otro lado. Tú eres mejor, tú eres mayor. Habrá algo que te podamos pedir que tú no nos quieras dar. Si es para nuestra bendición, si es para acercarnos a ti. Ayúdanos a pensar como tú. Ayúdanos a amarte, Señor. Gracias por este capítulo. Nos ha enseñado tanto en solo 2 semanas. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Ahora respondemos en canción a ti porque es lo menos que podemos hacer, Señor. Te amamos, pero no solo queremos cantar. No solo queremos decirte de nuestro amor con nuestras voces. Queremos tomar un paso de acción. Señor, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea ese paso, que mis hermanos, mis hermanas puedan decidir tomarlo ya para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén.